Jorge, una tarde que está ya en las páginas de la historia. Inolvidable, fue un partido que tuvo de todo: emoción, tensión, polémica arbitral y sobre todo goles. 2 para el Real Zaragoza y 2 para la Sociedad Deportiva Huesca, que estuvo muy cerca de llevarse la victoria de la Romareda. De hecho, desperdició una ventaja de 0-2 que logró en la segunda parte gracias a los goles de Rubén Castro de penalti y de José Vegar con un remate de cabeza. Cuando todo parecía resuelto, apareció el brasileño Everton para salvar al Real Zaragoza. El delantero ha marcado 5 goles en los últimos 3 partidos de liga. Pero el espectáculo no solo estuvo sobre el césped de la Romareda. Las aficiones del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca hicieron del partido de ayer una auténtica fiesta. El estadio zaragocista presentó un ambiente de primera división gracias a unos aficionados que vivieron juntos el derbi durante todo el día. Desde primera hora de la mañana, los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca dieron colorido a las calles de Zaragoza. Hoy ganará Aragón y esto va a ser histórico, porque va a ganar el Huesca. Y el Zaragoza. Las dos aficiones juntas hicieron una ofrenda a la Virgen del Pilar. Después, intercambio de bufandas y los mejores deseos para el derbi, aunque antes había que reponer fuerzas. Estamos aquí todo Aragón y a pasarlo bien y que gane el que más suerte tenga. Ni Huesca ni Zaragoza, Aragón. Los presidentes estuvieron con las peñas y las dos aficiones corearon el Yo soy de Aragón antes de juntarse de nuevo en la Romareda, aunque allí cada uno animaba a su equipo. Después, opiniones para todos los gustos. Ha habido lucha, estrategia y muy bien planteado el Huesca. Que le hemos regalado un punto al Zaragoza. Yo creo que lo justo es un 3-2 a favor del Zaragoza. El árbitro ha perjudicado a los dos equipos. El mejor partido de ambiente y por ahí que he visto en todos mis años de socio. Solo quedan 153 días para el próximo derbi. Bueno, pues el partido prometía emoción y desde luego no defraudó. La Sociedad Deportiva Huesca salió valiente al estadio de la Romareda, pero la efectividad de Everton anuló la ventaja oscense. Tampoco faltó la polémica arbitral. Las expulsiones de Arizmendi y de Helguera marcaron el ritmo del partido. Evia Obras, sin embargo, acertó en su primera decisión crítica. El fuera de juego de Jorge López es claro. Los oscenses encontraron rápido la réplica. Rubén, solo ante Vallejo, opta por el disparo raso y el navarro despeja el peligro. Las ocasiones fueron sucediéndose con Arizmendi como claro protagonista, hasta que llegó la expulsión del madrileño por doble cartulina amarilla. La polémica estaba servida. Los goles se hicieron esperar hasta la segunda mitad. Chus Herrero comete penalti y Rubén ejecuta con sangre fría el primer gol del encuentro. Solo 4 minutos después el cuadro oscense consigue el segundo. Sastre realiza un pase magistral que acaba remachando a placer José Vegar. Marcelino, que también fue expulsado, optó por un planteamiento valiente que encontró en Everton a su hombre más ambicioso. El brasileño aprovecha un error de la zaga oscense para recortar distancias. 5 minutos después se igualan las fuerzas con la segunda tarjeta amarilla a Luis Helguera, en la acción que quizá menos la mereció. Everton de nuevo comandó la última oleada zaragocista y aprovechó un preciso envío de Gavi para anotar el definitivo 2-2 de un derbi que quedará para la historia, mucho más allá de la efeméride. Fue un partido intenso, los jugadores lo dieron todo sobre el terreno de juego, pero por encima del resto destacaron Sastre, Camacho y Rubén en el Huesca y Everton en el Real Zaragoza. El centro del campo oscense manejó a la perfección el juego de toque que propone su entrenador, Ramón Calderón, y Rubén Castro volvió a ser una amenaza constante. El delantero zaragocista, Everton, apareció de nuevo cuando su equipo más lo necesitó y salvó al Real Zaragoza de una derrota que parecía segura. El público viene, pero tiene que cambiar ya la mentalidad, porque está siendo un año difícil para todos y para nosotros mucho más jugadores. Cuando el Huesca ha hecho 0-2, jugamos contra ellos, contra 11, contra nuestro público también, entonces es un poco difícil. Sabíamos que enfrente había un gran equipo como el Zaragoza, que para mí es el mejor que hay en la categoría, y sabíamos que en cualquier momento nos podían empatar y así fue. Creo que también fue mérito de ellos, ¿no? Las consecuencias negativas que deja el partido de ayer para ambos equipos son las bajas por sanción que tendrán que afrontar la próxima jornada. La Sociedad Deportiva Huesca no podrá contar con Luis Helguera, expulsado ayer para recibir al Murcia. Peor lo tiene el Real Zaragoza, que tendrá las bajas de Arizmendi, también expulsado, y de Jorge López, que vio la quinta amarilla para jugar contra el Celta. El técnico zaragocista Marcelino García, que también tuvo que abandonar el banquillo por protestar al árbitro, aseguró que su equipo fue superior al Huesca.
Se nos puso todo muy cuesta arriba, un gol nos metió en el partido, arriesgamos todo lo que pudimos. Logramos creo que a partir de ese gol también ser superiores al rival y materializar un empate que desde mi punto de vista se queda corto para los méritos de uno y otro equipo sobre el terreno de juego. Ha sido una pena, la verdad, pero no me puedo ir insatisfecho porque el equipo de nuevo ha dado una gran imagen, ha jugado contra un equipo de primera división como el Zaragoza y ha dado la cara en todo momento. Bueno, pues esto era lo que decía Antonio Calderón y más allá de lo que dio de sí el derbi aragonés, repasamos los resultados de la jornada en segunda división. Son estos: Rayo 1, Salamanca 1, Las Palmas 2, Celta 0, Real Zaragoza 2, Huesca 2, Real Sociedad 1, Alicante 0, Elche 3, Córdoba 1, Levante 3, Albacete 1, Jerez 2, Girona 2, Alavés 1, Nastic 1, Murcia 2, Tenerife 2, Sevilla Atlético 0, Castellón 2 y esta tarde cerrará la jornada el Hércules Eibar. Precisamente este último partido determinará si el Real Zaragoza acaba la jornada en puestos de ascenso. El conjunto que entrena Marcelino García tiene 26 puntos y la Sociedad Deportiva Huesca se instala en una cómoda 9ª posición con 21.